Ellos ya lo habían decidido. Los mismos que un día dijeron que no llegarías lejos. Los que te vieron caer y, en lugar de ayudarte, sintieron alivio. Los que te sonreían de frente mientras, en silencio, deseaban que nunca cambiaras. Pequeño, controlable, predecible, intentaron detenerte. Y durante un tiempo, lo lograron. No porque fueran fuertes, sino porque tú les creíste. Absorbiste sus dudas como si fueran verdades. Cargaste con miedos que no te pertenecían. Te fuiste apagando poco a poco para no incomodar, para no sobresalir, para no despertar inseguridades ajenas. Aprendiste a reducirte, a esconder tu brillo, a pedir permiso incluso para existir. Pero hubo algo que no previeron. Sigues aquí. Respiras. Escuchas. Observas. Y aunque nadie lo note, hay un fuego que nunca se extinguió del todo. Ese fuego que intentaron apagar no murió. Se ocultó. Aprendió a sobrevivir en la oscuridad. Se hizo más silencioso, más profundo, más resistente. Se transformó en algo que ya no pueden comprender ni controlar. Sin título. Hace siglos, Nicolás Maquiavelo comprendió la naturaleza de ese fuego. No estudió el poder ruidoso ni el que se exhibe sin pudor, sino el poder silencioso, el que se mueve entre sombras. Observó a hombres ascender y caer. Vio imperios derrumbarse no por ataques externos, sino por fracturas internas. Y escondido entre sus palabras dejó un código. Una arquitectura psicológica para volverse intocable. No insensible. No cruel. Intocable. El tipo de persona que puede ser insultada sin quebrarse. Rechazada sin desmoronarse. Traicionada sin perder el rumbo. Esto no trata de venganza. No trata de endurecer el corazón. Trata de enfrentar una verdad tan incómoda que la mayoría prefiere huir de ella toda su vida. Las personas que te lastimaron nunca tuvieron el poder de destruirte. Ese poder se los entregaste tú. Y esta noche, lo estás reclamando de vuelta. Antes de continuar, necesitas saber algo. Lo que viene no está diseñado para consolarte. Está diseñado para confrontarte. Va a incomodarte. Va a señalar patrones que has protegido durante años. Y al final, solo habrá dos opciones. Seguir exactamente igual. O no volver a ser el mismo jamás. Empecemos. La verdad brutal que nadie quiere pronunciar es esta. La mayoría de las personas viven encarceladas. No por sus circunstancias. No por su entorno. Ni siquiera por quienes les hicieron daño. Están atrapadas en una versión de sí mismas que nunca fue real. Construyeron su identidad a partir de expectativas ajenas. Moldearon sus sueños según lo que parecía aceptable. Silenciaron sus impulsos más genuinos porque alguien, alguna vez, les dijo que eran peligrosos, exagerados o incorrectos. Y ahora caminan por la vida con cadenas invisibles, preguntándose por qué todo pesa tanto. Maquiavelo vio esto con una claridad inquietante. Escribió sobre cómo los hombres no se convierten en esclavos por la fuerza, sino por su necesidad de aprobación. Entendió que la forma más peligrosa de control no es la violencia, sino la dependencia. Cuando necesitas la opinión de alguien para sentirte valioso, le perteneces. Cuando buscas validación para actuar, ya renunciaste a tu libertad. Cuando tomas decisiones solo para evitar el rechazo, dejas de vivir por elección. Y lo más cruel es esto. Quienes sostienen esas cadenas muchas veces ni siquiera son conscientes. Solo proyectan sus miedos, sus límites, sus frustraciones. Tú absorbiste todo eso porque eras joven. Porque confiabas. Porque no sabías. Pero ya no eres el mismo. Ahora sabes. La pregunta es, ¿qué harás con ese conocimiento? Maquiavelo escribió que quien intenta vivir siendo completamente virtuoso será destruido entre tantos que no lo son. No era una invitación a perder valores. Era una advertencia. Si esperas a que el mundo sea justo para empezar a avanzar, esperarás toda la vida. El mundo no es justo. Y muchas personas intentarán frenarte, no porque sean malvadas, sino porque tu crecimiento confronta su estancamiento. Tu valentía deja en evidencia su cobardía. Tu avance les recuerda las excusas que se contaron a sí mismos. Por eso dirán cosas como, sé realista. No te ilusiones tanto. ¿Quién te crees que eres? Disfrazarán su miedo de consejo. Llamarán amor a sus propias limitaciones. Pero hay algo que no comprenden. Ya no estás pidiendo permiso. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te han derribado? ¿Cuántos fracasos has probado?
¿Cuántas noches pasaste despierto preguntándote si alguna vez volverías a levantarte? Y aún así, aquí estás, de pie, buscando, negándote a aceptar que esto es todo lo que hay. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que no pueden quebrarte. No porque no sientas dolor, sino porque el dolor no te detuvo. Cada ataque debía destruirte, y no lo hizo. Cada rechazo debía apagarte, y sigues aquí. No eres fuerte porque seas de piedra. Eres fuerte porque hay algo en lo profundo que se niega a rendirse. Una voz silenciosa que siempre susurra, todavía no. Maquiavelo llamó a esto virtud. No en el sentido moral, sino como una fuerza interior. Voluntad, adaptación y movimiento constante hacia adelante. Esa es la diferencia entre quienes moldean su destino y quienes son moldeados por él. Y aquí está lo que casi nadie entiende. Esa fuerza no se nace con ella. Se construye. Cada vez que te levantas después de caer, la fortaleces. Cada vez que eliges actuar en lugar de compadecerte, la desarrollas. Cada vez que decides que la opinión de otro no define tu valor, la afilas. Los golpes nunca fueron para destruirte. Fueron para revelarte. Cada herida es prueba de que sobreviviste. Cada cicatriz es evidencia de que continuaste cuando rendirte habría sido más fácil. Crees que el dolor te debilitó, pero el dolor te hizo peligroso. Te enseñó lo que la comodidad jamás podría. Te dio profundidad donde otros solo tienen superficie. Te otorgó un conocimiento que solo se obtiene atravesando el fuego. Quienes intentaron romperte no sabían lo que estaban creando. Pensaron que te estaban aplastando. En realidad, te estaban forjando. Y ahora estás listo para comprender algo esencial. La misma fuerza que intentó destruirte es la que te volvió indomable. No violento, no despiadado, libre del miedo. Ahora llegamos al centro de todo. Al núcleo del código que Maquiavelo dejó oculto entre líneas. La arquitectura mental que convierte a una persona en alguien imposible de detener. Y no es una lista de trucos. No es una fórmula mágica. Es un cambio de conciencia. Una nueva forma de verte a ti mismo frente al mundo. Todo comienza con una verdad incómoda. Estás solo. No en el sentido emocional. No en el sentido de abandono. Sino en el sentido estratégico. Nadie vendrá a salvarte. Nadie te entregará tu propósito envuelto en certezas. Nadie peleará tus batallas mientras tú observas desde la distancia. Esto no es pesimismo. Es liberación. Porque en el instante en que dejas de esperar rescate, te conviertes en tu propio rescate. En el momento en que aceptas que tu vida es tu responsabilidad, recuperas todo el poder que habías estado cediendo a otros. Maquiavelo escribió que quien construye sobre el favor del pueblo, construye sobre barro. No decía que las personas no importen. Decía que si tu base es la aprobación externa, se derrumbará con la primera tormenta. Tu base debe ser interna. Tu valor, tu dirección, la razón por la que te levantas cada mañana. Nada de eso puede depender de aplausos, validación o reconocimiento. Debe pertenecerte por completo. Sin disculpas. El segundo pilar del código es este. Las emociones son información, no órdenes. La mayoría vive gobernada por lo que siente. Sienten miedo y retroceden. Sienten ira y estallan. Sienten duda y se paralizan. Pero Maquiavelo entendió algo distinto. Las emociones son señales. Te muestran lo que ocurre bajo la superficie, pero no dictan tus acciones. No estás obligado a obedecerlas. La mente intocable siente todo, pero no es controlada por nada. Observa el miedo sin huir. Reconoce la ira sin reaccionar. Percibe la duda sin rendirse. Esto no es reprimir. Es dominar. No te vuelves frío. Te vuelves libre. Libre para elegir tu respuesta en lugar de ser secuestrado por tus impulsos. Libre para actuar desde la claridad, no desde la reacción. Y aquí aparece el tercer elemento del código. El más malinterpretado. El más temido. Debes aprender a usar máscaras. No para engañar, sino para sobrevivir. Maquiavelo sabía que el mundo no recompensa la transparencia absoluta. Recompensa la estrategia. Quien muestra todo se vuelve vulnerable. Quien guarda algo se vuelve impredecible. Esto no es falsedad. Es selección. No todos merecen acceso a tu mundo interior. No todos tienen derecho a conocer tus planes, tus heridas, tus intenciones. Puedes ser amable sin exponerte. Puedes ser cercano sin desnudarte. Puedes ser auténtico sin ser ingenuo. La máscara no es una mentira. Es un escudo. Cuando entiendes esto, algo cambia.
Las personas dejan de usar tu honestidad contra ti. Dejan de encontrar puntos débiles que explotar. Empiezan a percibir algo distinto, algo que no puede manipular del todo. Y ahí es donde el poder se desplaza. Ahora escucha con atención. Ser imparable no tiene que ver con velocidad, ni con intensidad, ni con empujar cada obstáculo con fuerza bruta. Tiene que ver con inevitabilidad. La persona imparable se mueve como el agua. Si encuentra un muro, no se estrella contra él. Busca un camino alterno. Rodea. Se filtra. Espera. Pero nunca deja de avanzar. Maquiavelo observó esto en los líderes que sobrevivían cuando otros caían. No eran los más fuertes, ni los más ruidosos. Eran los más adaptables, los más pacientes, los más dispuestos a cambiar la estrategia, sin abandonar el objetivo. La fortuna favorece a la mente preparada, escribió. Pero lo que realmente quiso decir fue esto. No controlas lo que te sucede, pero sí qué tan listo estás cuando sucede. La mayoría intenta predecir el futuro. La mente maquiavélica se prepara para múltiples futuros. Desarrolla habilidades que funcionan en el caos. Cultiva una flexibilidad que la vuelve peligrosa en cualquier entorno. No puedes detener el agua, solo retrasarla. Y al final, siempre encuentra su camino. Eso es lo que estás construyendo. No una fuerza que rompe muros, sino una fuerza que los sobrevive. Y ahora viene el giro psicológico que hace todo esto posible. Debes desprenderte del tiempo. La mayoría se rinde no porque el objetivo sea imposible, sino porque tarda demasiado. Viven con un reloj interno que susurra. Si no pasó ya, no pasará nunca. Ese reloj miente. El tiempo nunca fue real. Fue una idea absorbida de un mundo obsesionado con la rapidez. Pero la profundidad toma tiempo. La transformación toma tiempo. Convertirte en quien realmente eres toma mucho más que convertirte en quien otros esperaban. Maquiavelo no escribió El Príncipe en su juventud. Lo escribió después de ser exiliado, torturado y despojado de todo poder. Lo escribió desde las ruinas de su antigua vida. Y ese libro cambió la historia del pensamiento político. Tu obra más importante puede nacer en tu etapa más oscura. Tu verdadero impacto puede comenzar justo cuando parece que todo terminó. Pero solo si decides no detenerte. No por el fracaso, no por el paso del tiempo, no por las voces que dicen que ya deberías haber llegado. No estás atrasado. Estás en proceso. Ahora llevemos esto a lo concreto. ¿Cómo se vive este código día a día? Primero, audita tus dependencias. Haz una lista mental de todo aquello que crees necesitar para sentirte bien. Personas, resultados, condiciones externas. Ahí están tus cadenas. Ahí se filtra tu poder. Pregúntate, ¿qué pasaría si esto desapareciera? No para asustarte, sino para prepararte. La persona que no necesita nada externo para sentirse completa es la persona que no puede ser amenazada. Segundo, entrena tu tiempo de respuesta. Cada vez que algo te active, observa el espacio. Ese pequeño intervalo entre lo que ocurre y cómo reaccionas. Al principio no lo notarás. Reaccionarás antes de darte cuenta de que había una opción. Pero con práctica, ese espacio se expande. Y dentro de él vive tu poder. El poder de elegir silencio en lugar de explosión. Observación en lugar de suposición. Estrategia en lugar de supervivencia. Tercero, practica la invisibilidad estratégica. Deja de anunciar tus movimientos. Deja de explicar tus procesos. Deja de justificar tu valor. Permite que tus resultados hablen. Que tu silencio desconcierte. Que tu ausencia pese más que tu presencia. El mundo es adicto a la visibilidad. Pero los movimientos más poderosos ocurren fuera de escena. En la disciplina silenciosa. En decisiones que nadie aplaude. Cuarto, construye tu consejo interior. No solo personas, aunque si necesitas algunas que te reten y afilen. También pensadores. Mentes que caminaron antes que tú y dejaron mapas. Maquiavelo es uno. Marco Aurelio, otro. Jung, otro más. No son solo libros. Son espejos. Te muestran partes de ti que has evitado mirar. Vuelve a ellos cuando flaquees. Deja que sus palabras reordenen tu mente cuando el mundo intente doblarla. Y quinto, el más importante, comprométete con el largo plazo. No con el aplauso. No con el atajo. No con el momento viral. Con la construcción lenta e invisible de algo que no pueda ser sacudido. Algo que no dependa de validación externa porque fue levantado sobre verdad interna. Este es el camino maquiavélico.
No dominación. No crueldad. Soberanía. La posesión total de tu mente, tu dirección y tu fuego interior. Y aquí estás ahora. Al final. Que en realidad es el comienzo. Ya conoces el código. Ya viste el patrón. La única pregunta que queda es esta. ¿Lo usarás? Porque el conocimiento sin acción no transforma. Solo entretiene. Puedes escuchar todo esto, sentir algo en el pecho, asentir en silencio, y mañana despertar repitiendo los mismos patrones. O puedes decidir que este momento marque un antes y un después. La mayoría elige lo primero. No por debilidad, sino por inercia. Cambiar duele más que seguir igual, al menos al principio. Pero tú no estás aquí por casualidad. Si algo dentro de ti sigue despierto, es porque ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes volver a la ignorancia cómoda. Cuando Maquiavelo hablaba del poder, no se refería a controlar a otros. Se refería a algo más profundo. No ser controlado. El verdadero poder es interno. Es la capacidad de mantener tu dirección incluso cuando todo intenta desviarte. Y aquí es donde muchos tropiezan. Creen que ser fuerte es nunca caer. Que ser imparable es no sentir miedo. Que ser intocable es no ser afectado. Eso es una ilusión. La fuerza real es caer y no perderte. Es sentir miedo y no entregarle el timón. Es ser afectado, sin ser definido. La mente indomable no es rígida. Es flexible. Y por eso no se quiebra. Piensa en esto por un momento. Las personas que más te marcaron, para bien o para mal, ¿qué tenían en común? Influencia. No necesariamente autoridad. No siempre intención. Pero algo en ellos te afectó. Ahora entiende esto. Nadie puede influirte sin acceso. Cada vez que reaccionas de forma automática, estás otorgando acceso. Cada vez que explotas, justificas o te defiendes sin necesidad, estás regalando poder. Maquiavelo lo sabía. Por eso hablaba del dominio de uno mismo como la base de todo liderazgo. Si no puedes gobernarte, alguien más lo hará. Y no siempre será alguien malintencionado. A veces será una emoción, un recuerdo, una herida antigua que todavía decide por ti. Por eso el entrenamiento no es externo, es interno. Empieza con algo simple, pero incómodo. Observa. Observa cuando te sientes provocado. Cuando algo te mueve más de lo necesario. Cuando una palabra te desarma. Ahí hay información. No te juzgues. No te ataques. Solo observa. Cada reacción exagerada señala una parte no resuelta. Cada emoción intensa es una puerta hacia algo que pide atención. La mayoría huye de eso. Se distrae. Se anestesia. Se llena de ruido. Tú no. Tú usas esa información para fortalecerte. Porque cuanto más te conoces, menos vulnerable eres. Y cuanto menos vulnerable, menos manipulable. Aquí ocurre algo curioso. Cuando dejas de reaccionar como antes, el mundo se descoloca. Las personas que estaban acostumbradas a tus respuestas predecibles ya no saben cómo actuar. Tus silencios pesan más que tus palabras. Tu calma incomoda. No porque seas superior, sino porque ya no juegas el mismo juego. Este es uno de los cambios más poderosos y más solitarios del proceso. Cuando evolucionas, pierdes compañía. No todos soportan la versión de ti que ya no se explica, ya no se disculpa, ya no se justifica. Y está bien. No estás aquí para ser entendido por todos. Estás aquí para ser fiel a tu dirección. Maquiavelo sabía que el precio de la autonomía es la incomodidad ajena. Y aceptó ese precio. Ahora, hay algo más que debes integrar. La disciplina silenciosa. La mayoría asocia disciplina con rigidez, castigo, sacrificio. Pero la disciplina real es cuidado. Es elegir lo que te fortalece incluso cuando nadie mira. Es hacer lo necesario cuando no hay motivación. Es construir sin aplausos. Las personas que parecen tener suerte casi siempre han estado trabajando en silencio durante años. Lo que otros llaman casualidad es preparación invisible. Aquí es donde muchos se rinden. Porque el ego quiere reconocimiento inmediato. Quiere pruebas externas de que todo vale la pena. Pero el camino profundo no funciona así. Funciona en capas. En acumulación. En coherencia sostenida. Cada día que eliges no traicionarte, avanzas. Aunque no se note. Aunque nadie lo celebre. Y de pronto, un día, el mundo se sorprende. No porque hayas cambiado de la noche a la mañana, sino porque no vieron el proceso. Déjame decirte algo que necesitas escuchar. No todos están destinados a acompañarte hasta el final.
Algunos solo aparecen para activarte, para confrontarte, para empujarte hacia una versión más sólida de ti mismo. Agradece incluso a quienes te hirieron, no por lo que hicieron, sino por lo que despertaron. Ellos no definieron tu historia, solo activaron un capítulo. Ahora, en este punto, es importante que seas honesto contigo. ¿A qué sigues atado? ¿A quién sigues intentando demostrarle algo? ¿En qué momento entregas tu paz a cambio de aprobación? No respondas en voz alta. Respóndete con acciones. Recuerda, la persona verdaderamente libre no necesita ganar todas las discusiones. No necesita ser vista. No necesita tener razón. Necesita coherencia interna. Cuando eso se alinea, el ruido externo pierde fuerza. Aquí es donde la vida empieza a sentirse distinta. No más fácil, más clara. Los problemas no desaparecen, pero dejan de dominarte. Las críticas no cesan, pero ya no te definen. El miedo sigue apareciendo, pero ya no manda. Y en ese estado, algo cambia radicalmente. Te vuelves consistente. Y la consistencia es más poderosa que la intensidad. Cualquiera puede esforzarse un día. Pocos pueden sostenerse durante años. Ese es el verdadero filtro. Si has llegado hasta aquí escuchando, leyendo, procesando, haz una pausa interna. Pregúntate, con total honestidad, ¿qué parte de mí necesita dejar de sobrevivir y empezar a gobernar? No respondas todavía. La respuesta se revelará con el tiempo. Porque este proceso no es un evento. Es una identidad en construcción. Y todavía falta integrar una última pieza. La que transforma todo este conocimiento en una presencia que se siente incluso en silencio. Ahí es donde vamos ahora. Hay un punto en el camino donde ya no se trata de aprender más, sino de encarnar lo aprendido. Dejar de acumular ideas y empezar a habitar una nueva postura interna. Ese punto llega cuando entiendes que no todo merece tu energía, que no toda batalla es tu batalla, que no toda provocación requiere respuesta. Maquiavelo entendía algo que hoy sigue siendo incómodo aceptar. La energía es limitada, y quien la desperdicia, se debilita. Las personas reactivas están agotadas. Siempre defendiendo, siempre explicando, siempre justificándose. Las personas estratégicas conservan su energía. Observan, evalúan, actúan solo cuando el movimiento vale la pena. Aquí es donde se forma la presencia. No es carisma, no es volumen, no es imponerse, es estabilidad. Es entrar en una habitación y no necesitar demostrar nada. Es escuchar más de lo que hablas. Es responder sin prisa. La presencia no se exige. Se percibe. Y se construye con decisiones pequeñas, repetidas, silenciosas. Cuando ya no reaccionas como antes, algo empieza a inquietar a los demás. No saben si estás de acuerdo o no. No saben si te afectó o no. No saben desde dónde te mueves. Y esa incertidumbre genera respeto. No porque tengas poder sobre ellos, sino porque tienes poder sobre ti. Maquiavelo sabía que quien no puede ser leído fácilmente no puede ser controlado fácilmente. La previsibilidad es una vulnerabilidad. Por eso, la claridad interna debe ir acompañada de discreción externa. No necesitas compartir cada pensamiento. No necesitas anunciar cada paso. No necesitas explicar cada silencio. Tu vida no es una conferencia. Es una estrategia en desarrollo. Aquí aparece una distinción importante. Ser auténtico no es ser transparente con todos. Es ser coherente contigo. Puedes reservar información sin traicionarte. Puedes guardar silencio sin mentir. Puedes proteger tu proceso sin cerrarte al mundo. Este equilibrio es madurez. Ahora bien, este camino también trae un desafío profundo. La soledad. Cuando dejas de buscar validación constante, algunos vínculos se debilitan. No porque falles, sino porque ya no alimentas dinámicas que antes sostenían la relación. Hay personas que solo saben relacionarse desde la necesidad, el drama o la dependencia emocional. Cuando tú sales de ahí, el vínculo se resiente. No intentes salvarlo a toda costa. A veces, soltar es un acto de respeto, tanto para ti como para el otro. Recuerda esto. No estás perdiendo personas, estás perdiendo versiones de ti que ya no existen. Maquiavelo pagó un precio alto por su lucidez. Fue exiliado, ignorado, subestimado, pero nunca volvió a ser ingenuo. Y tú tampoco puedes permitirte volver atrás. Porque una vez que ves el juego, ya no puedes fingir que no lo ves. Ahora, hablemos de algo esencial. La identidad.
La mayoría de las personas se definen por etiquetas. Profesión, rol, historia pasada, errores cometidos. Pero la identidad no es fija. Es un proceso. Cuando te aferras a una versión antigua de ti, te conviertes en tu propio límite. Maquiavelo entendió que el poder más grande es la capacidad de redefinirse según el contexto sin perder el núcleo. No se trata de traicionarte. Se trata de evolucionar. La rigidez rompe. La adaptación sobrevive. Pregúntate esto con honestidad. ¿Quién está haciendo por costumbre y quién podría ser por elección? Esa pregunta, bien sostenida, cambia destinos. Aquí es donde muchos sienten vértigo, porque soltar una identidad vieja es como soltar un suelo conocido. Pero ese vacío no es caída. Es espacio. Espacio para construir desde un lugar más consciente. Y en ese espacio, algo poderoso ocurre. Dejas de reaccionar al mundo y empiezas a influir en él. No desde la imposición, desde la consistencia. Las personas confían en quien es estable. Siguen a quien no se desarma. Respetan a quien no necesita imponerse. Este es el tipo de influencia que no se mendiga. Se irradia. Ahora, escucha esto con atención. No necesitas convencer a nadie de quién eres. La necesidad de convencer es señal de duda interna. Cuando sabes quién eres y hacia dónde vas, el lenguaje corporal cambia. La voz se asienta. La mirada se sostiene. No es arrogancia. Es alineación. Y esa alineación se siente. Aquí es donde el fuego interno del que hablamos al inicio se vuelve visible sin quemar. Ya no necesitas gritar. Tu presencia habla. Y sin darte cuenta, te conviertes en alguien difícil de mover, difícil de manipular, difícil de quebrar. Este es el punto donde muchos se preguntan si vale la pena. Si el precio no es demasiado alto. Si no sería más fácil volver a lo conocido. Y la respuesta es simple, aunque no cómoda. Sí, es más fácil, pero no es verdadero. La comodidad sin verdad termina asfixiando. Ahora estás aprendiendo a respirar de nuevo. Antes de seguir, permítete una pausa interna. No una pausa externa. No detengas el video. Solo una pausa dentro. ¿En qué áreas de tu vida sigues reaccionando cuando podrías estar eligiendo? No lo compartas aún. Solo obsérvalo. Porque lo que sigue es la integración final. La parte que convierte todo este proceso en una forma de vivir. Llegamos a un punto delicado. El momento en el que ya no basta con entender. Hay que sostener. Porque el verdadero desafío no es despertar. Es permanecer despierto. Cualquiera puede tener un instante de claridad. Un golpe de lucidez. Una noche en la que todo encaja. Pero vivir desde ahí exige algo más profundo. Compromiso contigo mismo. Aquí es donde se separan los que solo escuchan de los que se transforman. Maquiavelo sabía que el mundo no pone a prueba tus ideas, pone a prueba tu constancia. No te pregunta qué sabes, te observa cuando nadie te ve. Por eso, el cambio real no ocurre en los grandes momentos, sino en los pequeños. En cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas. En cómo hablas de ti cuando fallas. En si te traicionas en silencio para encajar. Cada una de esas decisiones construye o debilita tu eje interno. La mayoría no cae por un gran error. Cae por pequeñas concesiones repetidas. Solo esta vez. No es tan grave. Mañana empiezo. Y sin darse cuenta, vuelven a la jaula. Por eso, el código no se grita. Se practica. Cuando eliges no responder de inmediato. Cuando decides retirarte de una conversación que te drena. Cuando haces lo que sabes que debes hacer aunque nadie lo valide. Ahí estás avanzando. Puede que no se sienta heroico. Puede que no se sienta emocionante. Pero es real. Y lo real, con el tiempo, se vuelve sólido. Hay algo que debes aceptar si decides caminar este camino. No todos celebrarán tu crecimiento. Algunos se sentirán incómodos. Otros intentarán provocarte para ver si aún reaccionas igual. Algunos incluso intentarán hacerte sentir culpable por cambiar. No caigas en la trampa. Tu evolución no es un ataque contra nadie. Es una respuesta a tu propia conciencia. Maquiavelo entendió que quien cambia las reglas internas del juego desestabiliza a quienes se beneficiaban de las antiguas. Eso es inevitable. Pero aquí está la clave. No necesitas enfrentarlos. Tu coherencia es suficiente. Cuando no reaccionas, el conflicto muere solo. Cuando no te justificas, el ataque pierde fuerza. Cuando no explicas, el ruido se apaga. El silencio, bien usado, es una declaración de poder. No el silencio pasivo, el silencio elegido.
Ese silencio que nace de saber quién eres y no necesitar convencer a nadie. Ahora, hablemos del miedo, porque sigue ahí. No desaparece. Nunca lo hace. La diferencia es que ya no gobierna. Antes, el miedo decidía por ti. Ahora, solo informa. Te avisa. Te muestra riesgos. Te señala lo desconocido. Pero no conduce. Y cada vez que actúas a pesar de él, algo se reconfigura dentro. No te vuelves invencible. Te vuelves confiable para ti mismo. Y eso cambia todo. Porque empiezas a creer en tu propia palabra. En tu capacidad de sostener decisiones. En tu habilidad para atravesar momentos difíciles sin romperte. Esa confianza no viene de ganar siempre. Viene de no abandonarte. Maquiavelo escribió desde la derrota, desde el aislamiento, desde la pérdida. Y aún así, no se perdió a sí mismo. Ese es el verdadero triunfo. Ahora observa tu vida actual. No con juicio, con claridad. ¿Dónde sigues esperando permiso? ¿Dónde sigues postergando una decisión que sabes que debes tomar? ¿Dónde sigues tolerando menos de lo que mereces por miedo a incomodar? No necesitas responder ahora, pero no olvides las preguntas. Porque las preguntas correctas actúan incluso cuando no las contestas. Y aquí ocurre algo sutil, pero decisivo. Cuando empiezas a vivir desde este lugar, tu identidad deja de depender de resultados inmediatos. Haces lo correcto incluso si tarda. Sostienes el proceso aunque no haya garantía. Y eso te vuelve peligroso para cualquier sistema que dependa de tu duda. No te pueden apresurar. No te pueden manipular con promesas vacías. No te pueden frenar con miedo. Porque ya no negocias con tu esencia. Este es el tipo de persona que el mundo no sabe cómo clasificar. No grita. No suplica. No compite por atención. Simplemente avanza. Y el avance constante, aunque sea lento, siempre supera al impulso intermitente. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti ya tomó nota. Antes de continuar, déjame hacerte una sola pregunta, y respóndela solo para ti. ¿Qué cambiaría en tu vida si empezaras a actuar como alguien que se respeta incluso cuando nadie está mirando? No lo pienses demasiado. Deja que la respuesta se asiente. Porque ahora viene el cierre. No como final, sino como declaración. Aquí es donde todo se cierra. Y al mismo tiempo, donde todo empieza. Porque este no es el final de un mensaje. Es el inicio de una postura frente a la vida. Has visto el patrón. Has entendido el código. Ahora sabes que nada externo tiene el poder que antes creías. No te detuvieron porque fueras débil. Te detuviste porque aprendiste a dudar de ti. No te rompieron porque fueran más fuertes. Te afectaron porque les cediste espacio interno. Y eso ya cambió. La persona que llegó hasta aquí no es la misma que empezó. Aunque por fuera todo parezca igual, algo esencial se ha reordenado. Ya no necesitas correr para demostrar. Ya no necesitas explicar para justificar. Ya no necesitas reaccionar para sentirte vivo. Ahora eliges. Y esa elección constante, silenciosa, firme, es lo que te vuelve imposible de controlar. Maquiavelo entendió esto hace más de 500 años. No dejó un manual de dominación, dejó un mapa de soberanía. Ser soberano no es mandar sobre otros. Es no ser esclavo de nada, ni del miedo, ni del pasado, ni de la opinión ajena, ni siquiera de tus propias emociones cuando intentan gobernarte. El mundo seguirá siendo incierto. Las personas seguirán proyectando. Los obstáculos no desaparecerán, pero ya no te definen, porque ahora sabes algo que no se puede desaprender. Tu poder no estaba afuera. Nunca lo estuvo. Siempre estuvo en tu capacidad de sostenerte cuando todo temblaba. En tu decisión de no traicionarte para encajar. En tu voluntad de avanzar incluso sin garantías. Eso es lo que te hace peligroso. No violento. No destructivo. Peligroso para cualquier sistema que se alimente de tu inseguridad. A partir de ahora, no necesitas anunciar nada. No necesitas prometer. No necesitas convencer. Tu forma de estar en el mundo será suficiente. Más calma. Más silencio. Más dirección. Algunos no lo entenderán. Otros se sentirán incómodos. Unos pocos lo reconocerán sin palabras. Y todo eso está bien. No estás aquí para gustar. Estás aquí para ser íntegro. Recuerda esto cuando dudes. Recuerda esto cuando el viejo hábito de explicarte quiera volver. Recuerda esto cuando sientas la tentación de apagar tu fuego para no incomodar. Ese fuego nunca fue el problema. El problema fue pedir perdón por él. Ahora ya no lo haces.
Porque entendiste el código. Adueñarte de ti. Dominar tus reacciones. Moverte en silencio. Prepararte para todo. No depender de nada. Eso es todo. Esa es la arquitectura de la mente intocable. Y ahora la pregunta final no es filosófica, es práctica. ¿Qué vas a hacer con los próximos días? No con los próximos años. Con los próximos días. Porque ahí es donde se construye todo. Si algo dentro de ti se reconoció en estas palabras, escríbelo para ti, no para nadie más. 2 palabras bastan. Una afirmación silenciosa de que este momento existió. Y si todavía no te sientes listo, está bien. El fuego no se apaga por esperar. Solo recuerda esto. Sigue ahí. Nunca se fue. Solo estaba esperando a que dejaras de disculparte por su intensidad. Ahora no lo apagues. Sosténlo. Y sigue avanzando.